Ya le decía antes de ir a la pausa que vamos a hacer un enlace vía Skype hasta Massachusetts, allá en Estados Unidos, con Jesús Lara Jauregui, quien nos va a comentar cómo está la situación también allá en los Estados Unidos, sobre todo allá en Massachusetts. Jesús, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Muy bien por acá. Jesús, pues comentarnos cómo están viviendo ustedes, sobre todo allá en Massachusetts, la situación del COVID-19. Sí, bueno, primero decir que la situación aquí en general en Estados Unidos entró en su fase de emergencia mucho antes que en México. Al día de hoy ya hay más de 165,000 casos confirmados de coronavirus aquí en Estados Unidos. Y bueno, el estado de Massachusetts es el estado número 6 con más contagios. El número uno es Nueva York con 67,000 y muy por debajo está aquí el estado de Massachusetts con cerca de 6,000. El número exacto son 5,700 casos ya confirmados, 71 muertes. Y bueno, como te decía, esto inició ya desde hace bastante tiempo. Hace 3 semanas exactamente que se suspendieron las clases, que se comenzaron con la cancelación de algunas actividades. Aquí en particular yo vivo en Amherst, Massachusetts, en donde está la Universidad Estatal, la Universidad de Massachusetts, que es una universidad, que es una ciudad básicamente para estudiantes. Bueno, desde hace 3 semanas prácticamente todos los estudiantes locales regresaron a sus casas y entonces pues el ambiente que se vive es el de las calles vacías, la indicación explícita de quedarse en casa y los negocios que siguen operando son los esenciales, los restaurantes, bares, cines, en realidad llevan ya varias semanas que están cerrados, ¿no? Eso es a grandes rasgos cómo se está viviendo aquí en Massachusetts. Oye, nos impacta ver las calles solas allá en Massachusetts, pero bueno, pues son las recomendaciones que están dando el gobierno de los Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, y que, bueno, pues nos percatamos que allá sí están siguiendo estas recomendaciones, sí se están quedando todos en casa, Jesús. Sí, bueno, en general es una indicación. La mayoría de las personas lo está haciendo, salvo aquellas actividades que se consideran fundamentales, así como ya te decía, los trabajos en los supermercados, el transporte, por supuesto, los servicios de salud. Y bueno, aunque la gente está atendiendo a las indicaciones, eso no quiere decir que no vaya a haber consecuencias económicas de esto y que en realidad la gente no se enfrente hasta cierto punto a algunos de los mismos dilemas con respecto a trabajar o a quedarse en casa que se enfrentan, por ejemplo, en México y en otros países del sur global. Jesús, acabas de tocar un tema importante, la economía. Oye, ¿cómo va a afectar la economía pues en todo el mundo debido al COVID-19? Sí, bueno, el impacto va a ser muy grande. En realidad, las principales agencias económicas como el Fondo Monetario Internacional han afirmado que ya en este momento estamos en recesión. Para la gente que no está muy familiarizada con esto, esto significa que la producción mundial ya está cayendo. Y bueno, en primer lugar, se hace evidente ahora que la gente, que los trabajadores no están pudiendo acudir a sus centros de trabajo, pues que es el trabajo la única fuente de riqueza y de valor y que allí en donde faltan los trabajadores que son el elemento central, se desploma absolutamente todo. Y en particular en Estados Unidos, a pesar de ser el país más rico y más poderoso del mundo, ya se empiezan a ver los impactos. Si quieres te digo algunas cosas que ya están sucediendo. En el caso de nuestro país, ¿cómo nos ves económicamente? Sabemos que pues tenemos un gran problema. Sí, mira, solo para que te des una idea, aquí en Estados Unidos, para darse una idea y después compararlo con México, de el impacto sobre todo en el desempleo, que es la principal variable que afecta a la economía, solamente en la semana pasada llenaron la solicitud de beneficios para el desempleo 3,3 millones de norteamericanos, que es un récord que no se había visto nunca antes. Esto quiere decir que en una semana perdieron su empleo 3,3 millones de norteamericanos que están aplicando estos beneficios de desempleo para llevarla.
En el caso de México, no existe, nunca ha existido prácticamente un seguro contra el desempleo y no podemos tener las cifras. Pero lo que sí podemos ver en el caso de México es que la gente está comenzando a retirar el dinero de sus afores, que es las cuentas en donde ahorran para su pensión, y la gente puede retirar el dinero. No tenemos los datos para marzo, pero para febrero, cuando ya empezaba el nerviosismo y los primeros impactos de la crisis por el coronavirus, los trabajadores mexicanos retiraron más de 1.180 millones de pesos de sus cuentas. Y se acaba de anunciar que se va a permitir que los trabajadores mexicanos retiren prácticamente todo el dinero de sus cuentas en un solo retiro, ¿no? Lo cual quiere decir que se avecina una crisis verdaderamente grande, en donde, como siempre, los que terminarán pagando van a ser la clase trabajadora en Estados Unidos y en México y en prácticamente todos los países. Oye, Jesús, tú siendo licenciado en economía, decirte tan viable o recomendable es que retiren estas personas sus afores. Pues recomendable y deseable no es, porque a fin de cuentas ese es el dinero con el que supuestamente, con el que se financiaría la pensión en la edad en la que ya no pueden trabajar, pues ese sería los ahorros de su vida, con los rendimientos que hayan dado, sería el dinero que les permitiría mantenerse. Deseable no es, porque significa que no van a tener ese dinero para cuando se jubilen. Pero por otro lado, ¿cuál es la alternativa? Porque a fin de cuentas la gente necesita vivir de algo, y allí en donde se pierde el empleo, sea formal o informal, y no se tiene otra fuente de ingreso, es la supervivencia lo que está en juego. Entonces, la gente no se va a poner a pensar en si no van a tener que comer, no van a tener para comer dentro de 20, 30 años que se jubilen, sino en qué es lo que van a comer, cómo se van a sostener al día de hoy. Así de preocupante es la situación en nuestro país. Sí, desafortunadamente, como tú lo acabas de comentar. Oye, Jesús, ¿y cuándo se podría volver a restablecer? Sí que cuando se termine esto del coronavirus, volvería a empezarse. Una persona de bajos recursos, ¿cuándo se va a poder estabilizar? Perdón por la pregunta, a lo mejor es medio burdo, pero ¿cuándo se puede estabilizar? Sí, bueno, depende de varias cuestiones. La primera, como ya lo mencionabas, tiene que ver con el fin de las medidas de emergencia realizadas por el coronavirus. Las medidas más optimistas dicen que en un mes se van a poder reactivar las actividades no esenciales, pero en realidad hay varias estimaciones que dicen que esto puede ir para largo, tiene que estar lista la vacuna. Apenas hoy leía en la prensa que se han identificado un nuevo brote otra vez en China, que es en donde parecía que ya se había controlado. Entonces, por ese lado, en realidad no creo que tengamos elementos para decir que va a pasar pronto. ¿Cuál sería el otro factor que podría atenuar la situación o que podría estabilizarlo un poco? Pues la intervención de los gobiernos, ¿no? Ese sería uno de los factores, pues, indispensables. Precisamente la administración aquí de Donald Trump está haciendo algo muy diferente de lo que están haciendo otros países industrializados, ricos, como Gran Bretaña, en donde los gobiernos están dando la indicación precisa de que los negocios no pueden despedir a sus trabajadores y que se les tiene que pagar al menos una parte de su trabajo. Por ejemplo, estaba leyendo que en Inglaterra los trabajadores que no pueden seguir trabajando, como de los restaurantes, los cines, etcétera, reciben el 80% de su pago sin tener que ir a trabajar, mientras que en Estados Unidos no se le pone ninguna restricción, no se le exige prácticamente nada a la clase empresarial, y es por eso que vemos los despidos tan grandes. Y ese es un llamado precisamente para México, ¿no? ¿Qué se va a hacer? ¿Cuáles van a ser las medidas que va a tomar el gobierno, como ya la han empezado a tomar algunos países de América Latina que tienen condiciones más parecidas a las nuestras? Oye, Jesús, también hablar, la caída del petróleo, el alza al dólar, esto también nos está afectando demasiado. Totalmente, en realidad se han juntado todos los factores que nos podrían colocar en una situación complicada. Para la gente que nos escucha,
Debes saber que gran parte de lo que recauda Pemex, gran parte de lo que recauda el gobierno de su presupuesto proviene de las ventas del petróleo, de Pemex. Hace algunos años, de cada peso que recaudaba el gobierno, 33 centavos venían del petróleo. Ahora la cifra es mucho menor, pero aproximadamente 20%, 15% de todo el presupuesto viene de la venta del petróleo. Entonces, pues este colapso del precio del petróleo que tiene que ver con razones geopolíticas bastante complicadas, pues implican simple y sencillamente que el gobierno mexicano va a tener muchísimos menos recursos para enfrentar la crisis. Si a esto sumamos el gasto absolutamente ineficiente que se ha hecho del mismo, por ejemplo, estaba leyendo también en la mañana que este gobierno en su presupuesto ha hecho un subejercicio enorme del gasto precisamente en infraestructura médica y en aparatos médicos. El subejercicio significa que de aquello que se había presupuestado, que se iba a gastar para estas fechas, para abril de 2020, el gobierno no ha gastado esa parte y entonces la crisis nos toma con un subejercicio en el gasto médico, nos toma con una caída del precio del petróleo y por supuesto con la depreciación del peso que se va a comenzar a ver lamentablemente en un aumento de muchas de los precios de las mercancías que nosotros importamos de los Estados Unidos, porque eso significa que ahora tenemos que dar más pesos por las mismas mercancías que nosotros importamos del exterior. Jesús, te agradezco por la entrevista, estamos muy al pendiente, les enviamos un fuerte abrazo, cuídense mucho y bueno, pues estaremos ahí muy al pendiente. Gracias, Jesús. Muchísimas gracias, un saludo a toda la gente del Canal 6.